Hay lugares donde la física parece olvidar sus propias leyes, donde los relojes mienten, donde la memoria se quiebra, donde el cuerpo envejece sin razón. Este no es uno de esos relatos que circulan en foros. Es una anomalía documentada, registrada y luego enterrada bajo capas de silencio oficial. Un túnel en las montañas de Durango que ningún mapa oficial reconoce, pero que decenas de testimonios ubican con precisión inquietante. La primera vez que alguien habló públicamente fue en 2003. Un ingeniero de caminos llamado Esteban Ruiz mencionó el lugar durante una entrevista técnica sobre infraestructura abandonada. No lo llamó por su nombre. Dijo, el tramo fantasma. 4 días después, la entrevista desapareció de los archivos de la radio. Esteban nunca volvió a dar declaraciones, pero sus palabras quedaron grabadas en una cinta que circuló entre colegas. Ahí dentro, 3 horas se convierten en 12 o en 20 minutos. Depende de quién entre. El túnel tiene exactamente 847 metros de longitud. Fue construido entre 1958 y 1961 como parte de un proyecto vial que conectaría 2 valles productores de madera. Las obras se detuvieron 3 meses antes de la inauguración. Los registros oficiales indican inestabilidad geológica. Ningún informe técnico respalda esa versión. Los planos originales muestran una estructura sólida, excavada en roca sedimentaria sin fallas detectables. Lo que los planos no muestran son las marcas que aparecieron en las paredes durante la última semana de construcción. Un capataz de apellido Mercado fue el primero en reportarlas. Líneas verticales, perfectamente rectas, como si algo hubiera medido el interior del túnel con precisión milimétrica. No eran grietas, no eran vetas naturales de la roca, eran marcas hechas con intención, con geometría. Mercado ordenó detener las excavaciones y llamó a un geólogo de la Universidad Autónoma. El geólogo llegó un martes por la mañana. Entró al túnel con un asistente y equipo de medición. Salieron 6 horas después, según el reloj del campamento. Según sus propios relojes de pulsera, habían estado dentro solo 40 minutos. Ninguno de los dos volvió a hablar del tema. El asistente renunció a su carrera académica y se mudó a Monterrey. El geólogo presentó un informe de 2 páginas que se resumía en una frase: no se recomienda continuar con el proyecto. Las obras se cancelaron oficialmente en julio de 1961. El túnel quedó sellado con una pared de concreto en ambos extremos. Pero el concreto no impidió que la gente siguiera acercándose. Durante los años 70, los lugareños comenzaron a notar algo extraño. Animales que entraban por grietas en el sellado y no volvían a salir. O salían días después, visiblemente envejecidos. Un perro que entró joven y salió con el pelaje gris, las articulaciones rígidas, los ojos opacos. Su dueño juró que solo habían pasado 2 horas. El veterinario del pueblo estimó que el animal había envejecido al menos 5 años. No había explicación médica, no había veneno, no había enfermedad. Solo tiempo concentrado, como si el túnel lo hubiera extraído del cuerpo del animal y lo hubiera devuelto gastado. En 1982, un grupo de estudiantes de geología de la Ciudad de México decidió investigar. Llegaron con permisos falsificados, equipo de escalada y cámaras fotográficas. Rompieron el sello de concreto del extremo norte y entraron al mediodía. Planeaban estar dentro 2 horas, documentar las anomalías geológicas y salir antes del anochecer. Salieron 3 días después. Según ellos, habían estado dentro solo 90 minutos. Sus relojes marcaban las 13:30. Los relojes del campamento marcaban jueves por la tarde. Las familias ya habían reportado su desaparición. Uno de los estudiantes, una mujer llamada Patricia Domínguez, guardó las fotografías que tomaron. Las reveló en privado. Nunca las mostró públicamente, pero describió
Lo que capturaron, el interior del túnel no correspondía con las dimensiones externas. Los 847 metros de longitud parecían extenderse indefinidamente en las imágenes. Las paredes mostraban las marcas verticales que Mercado había reportado, pero también otras nuevas. Círculos concéntricos, espirales, patrones que no deberían existir en roca sedimentaria. Patricia dejó la geología 2 años después. Se dedicó a la enseñanza primaria. Nunca volvió a Durango. El túnel fue sellado nuevamente en 1985, esta vez con una estructura de acero reforzado. Se colocaron señales de peligro en un radio de 2 kilómetros. Las autoridades locales comenzaron a patrullar la zona, pero las historias no se detuvieron. Un guardia forestal reportó haber visto luces dentro del túnel en 1991, a pesar del sellado. Luces que se movían lentamente, como si alguien caminara con una linterna. Cuando revisó, no había forma de acceso. El acero seguía intacto, las luces continuaban moviéndose. En 1997, un equipo de mantenimiento fue enviado a revisar la estructura del sellado. Encontraron algo que no debería estar ahí: huellas humanas en el polvo del interior, visibles a través de una grieta en el acero. Huellas frescas, de botas modernas. Pero nadie había entrado. Los sellos de seguridad seguían sin romperse. El equipo tomó fotografías y las envió a la oficina regional. Las fotografías nunca llegaron. El equipo recibió órdenes de no volver a mencionar el hallazgo. Existe un detalle que pocos conocen. Uno de los ingenieros originales, ya retirado, confesó en 2001 que durante la construcción encontraron algo enterrado en el punto medio del túnel. Un objeto metálico, cilíndrico, sin marcas de fabricación. No era parte del proyecto, no era restos de maquinaria. Estaba incrustado en la roca, como si hubiera estado ahí desde antes de que la montaña se formara. Lo extrajeron, lo limpiaron, lo fotografiaron. Luego desapareció de los registros. El ingeniero solo recordaba una cosa: el objeto vibraba. Una vibración constante, apenas perceptible al tacto, pero imposible de ignorar, como si estuviera midiendo algo, como si estuviera esperando. Los testimonios sobre el túnel no son uniformes. Eso es lo que los hace más perturbadores. Si fueran idénticos, podrían descartarse como leyenda urbana repetida. Pero cada relato contradice al anterior de formas específicas, técnicas, imposibles de reconciliar. Como si el lugar no siguiera las mismas reglas para cada persona que lo atraviesa. Un conductor de camiones llamado Tomás Estrada afirma haber cruzado el túnel en 2004. Eso es imposible, porque el túnel lleva sellado desde 1985. Pero Tomás describe detalles que solo alguien que estuvo dentro podría conocer. Habla de las marcas en las paredes, de la textura específica de la roca, del eco extraño que no se comporta como debería. Dice que entró por el extremo sur y salió por el norte, que tardó exactamente 11 minutos, según el cronómetro de su camión, que cuando salió, su radio captaba emisoras que habían dejado de transmitir en 1999, que el calendario de su teléfono marcaba una fecha 3 semanas en el pasado. Tomás reportó la experiencia a las autoridades de tránsito. Le hicieron pruebas de alcoholemia, exámenes psicológicos, revisaron su vehículo. Todo estaba normal, excepto el odómetro. Había registrado 847 metros adicionales, exactamente la longitud del túnel. Tomás nunca volvió a conducir por esa ruta. Cambió de trabajo, se mudó a Guadalajara, pero sigue insistiendo en que el túnel está abierto, que alguien lo usa, que no puede estar sellado si él lo cruzó. Existe otra versión. Una familia de apellido Vargas asegura haber acampado cerca del túnel en 2008. Buscaban un lugar tranquilo para pasar el fin de semana.
Montaron su tienda a unos 500 metros del sello norte. Durante la noche, escucharon pasos. No eran pasos sobre tierra, eran pasos sobre concreto, como si alguien caminara dentro del túnel. El padre, Javier Vargas, se acercó al sello con una linterna. El concreto seguía intacto. Los pasos continuaban, regulares, metódicos, acercándose. Javier colocó la mano sobre el concreto y sintió una vibración, la misma que el ingeniero había descrito décadas atrás. La familia abandonó el campamento esa misma noche. Javier guardó un video que grabó con su teléfono. En el video se escuchan los pasos claramente. Se escucha la voz de Javier, asustada pero controlada, describiendo lo que percibe. Y se escucha otra cosa, un sonido de fondo, apenas audible, como un zumbido eléctrico o como respiración. Javier envió el video a un programa de radio local. El programa lo transmitió una vez, nunca se volvió a mencionar. Javier recibió una llamada 2 días después. Una voz oficial, cortés, pidiéndole que no volviera a compartir el material. No era una amenaza, era una sugerencia firme, con peso institucional detrás. Pero la historia más extraña vino de alguien que ni siquiera intentó entrar. En 2011, un topógrafo llamado Luis Hernández fue contratado para actualizar los mapas de la región. Su trabajo consistía en verificar coordenadas, medir distancias, confirmar la ubicación de estructuras abandonadas. Cuando llegó al túnel, algo no coincidía. Las coordenadas GPS lo ubicaban exactamente donde debía estar. Pero cuando Luis intentó medir la distancia física entre los dos sellos, los números no cuadraban. Según sus instrumentos, la distancia exterior era de 847 metros. Pero cuando usó equipo de sonar para medir el interior a través del concreto, la lectura marcaba 1.340 metros. Luis repitió la medición 3 veces, cambió de equipo, pidió a un colega que verificara los datos. Siempre el mismo resultado. El interior del túnel era casi 500 metros más largo que el exterior. Eso viola principios básicos de geometría euclidiana. Luis presentó un informe técnico detallando la anomalía. El informe fue archivado sin comentarios. Su contrato no fue renovado. Cuando intentó publicar los datos de forma independiente, recibió una carta legal amenazando con demandas por difundir información gubernamental clasificada. Los datos nunca fueron publicados. Luis dejó la topografía y abrió una ferretería en Zacatecas. Hay un patrón en estos testimonios. Todos mencionan la vibración, todos describen una sensación de desplazamiento temporal. Y todos, sin excepción, fueron contactados posteriormente por alguien que les pidió silencio, no siempre de manera amenazante, a veces solo con dinero, a veces con oportunidades laborales en otras ciudades, a veces simplemente con una conversación privada que dejaba claro que hablar más sería inconveniente. En 2014, un periodista de investigación llamado Marcos Salazar intentó rastrear a todos los testigos conocidos. Localizó a 12 personas dispuestas a hablar. Organizó entrevistas, verificó documentos, recopiló evidencia. 2 semanas antes de publicar su reportaje, su computadora fue robada. No se llevaron nada más de su oficina, solo la computadora con toda la investigación. Marcos tenía copias de seguridad, pero cuando intentó acceder a ellas, los archivos estaban corruptos, todos, como si algo los hubiera borrado selectivamente. Marcos publicó una versión reducida del reportaje. Mencionaba el túnel, pero sin detalles específicos, sin nombres, sin coordenadas exactas. Aún así, el artículo fue retirado de la edición digital 3 meses después. Lo que Marcos descubrió antes de perder los archivos nunca se hizo público completamente. Pero en una entrevista de audio que grabó para uso personal, mencionó algo inquietante.
encontró un patrón en los registros médicos de las personas que habían estado cerca del túnel. No todos, pero muchos, mostraban anomalías en análisis de sangre posteriores, niveles de telómeros inconsistentes con su edad, en algunos casos indicando envejecimiento acelerado, en otros lo contrario, como si sus células no estuvieran de acuerdo sobre cuánto tiempo había pasado realmente. Uno de los testigos, una mujer que prefirió mantenerse anónima, le confesó a Marcos algo que nunca se atrevió a decir públicamente. Ella entró al túnel en 2009, por una grieta en el sello sur. Estuvo dentro 5 minutos. Cuando salió, su reloj de pulsera marcaba la misma hora que al entrar. Pero su teléfono celular mostraba 32 llamadas perdidas de su esposo, distribuidas a lo largo de 8 horas. Su esposo juró que había estado desaparecida desde la mañana hasta el atardecer. Ella insiste que solo fueron 5 minutos, pero desde entonces envejece de forma extraña. Algunos meses parece tener más arrugas, otros meses su piel se ve más joven, como si su cuerpo estuviera navegando el tiempo de forma no lineal. Los médicos no tienen explicación. Los análisis muestran marcadores biológicos inconsistentes, pero ella está sana, funcionalmente normal, solo temporalmente inestable. Ella dejó de visitar doctores, dejó de buscar respuestas. Simplemente acepta que algo en ese túnel rompió su relación con el tiempo y que esa ruptura es permanente. Existe un documento que pocos han visto, un informe interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado en 1998. En él se menciona la necesidad de monitoreo permanente de la estructura DUR 58, que es el código interno del túnel. Se asigna un presupuesto anual para mantenimiento del sellado. Pero lo extraño es que también se menciona un protocolo de contención en caso de apertura espontánea. Apertura espontánea. ¿Cómo se abre espontáneamente un túnel sellado con acero y concreto? El documento no lo explica. Solo establece procedimientos. Evacuar un radio de 5 kilómetros, suspender comunicaciones en la zona, desplegar un equipo especializado cuya composición exacta está redactada en el informe. Ese equipo existe, o existía. Un grupo de técnicos sin identificación institucional clara que respondían directamente a una oficina en la Ciudad de México. Nadie sabe exactamente qué hacían, pero varios lugareños reportan haberlos visto en la zona durante la década de 2000. Llegaban en camionetas sin placas, permanecían cerca del túnel durante horas, tomaban mediciones con equipo que no parecía estándar. Nunca hablaban con nadie, nunca explicaban su presencia, y siempre se iban antes del anochecer. En 2016, las visitas cesaron. El presupuesto de monitoreo fue cancelado. El túnel, oficialmente, dejó de ser una prioridad, pero las anomalías no se detuvieron. Lo que hace que el túnel de Durango sea diferente de otras anomalías reportadas es la consistencia de sus efectos medibles. No se trata solo de testimonios subjetivos. Hay datos que alguien se esfuerza mucho en mantener fragmentados y dispersos. En 2017, un físico independiente llamado Dr. Armando Beltrán solicitó permiso oficial para realizar mediciones en el sitio. Su propuesta era simple: colocar sensores atómicos de tiempo en ambos extremos del túnel y compararlos después de 24 horas. Los relojes atómicos son extraordinariamente precisos. Si había una distorsión temporal real, estos dispositivos la detectarían sin ambigüedad. La solicitud fue denegada por razones de seguridad estructural. Beltrán apeló. La apelación fue rechazada sin explicación adicional. Beltrán no se rindió. Consiguió acceso a datos sísmicos históricos de la región registrados por estaciones de monitoreo geológico. Lo que encontró fue perturbador. Desde 1961 hasta el presente,
El área alrededor del túnel muestra un patrón de microterremotos extremadamente regular, uno cada 73 días aproximadamente, siempre con epicentro a menos de 200 metros del túnel, siempre con magnitud entre 2.1 y 2.3, siempre a la misma profundidad, 340 metros bajo la superficie. Ese nivel de regularidad no es natural. Los terremotos son fenómenos caóticos, gobernados por tensiones tectónicas complejas. No siguen patrones de reloj, pero estos sí, durante más de 60 años. Beltrán intentó publicar sus hallazgos en revistas científicas. Ninguna aceptó el artículo, no por falta de rigor, sino por falta de contexto geológico adecuado. Uno de los revisores le escribió en privado: «Tu investigación es sólida, pero nadie quiere tocar este tema. Hay presión institucional para ignorarlo». Entonces, Beltrán hizo algo arriesgado. Contrató a un dron operador profesional para sobrevolar el área y usar radar de penetración terrestre. El vuelo se realizó en 2018, al amanecer, para evitar detección. Los datos mostraron algo imposible. Bajo el túnel, a exactamente 340 metros de profundidad, hay una cavidad. Una cavidad perfectamente esférica, de aproximadamente 60 metros de diámetro. No es una formación natural. Las cavernas naturales tienen formas irregulares. Esto era geométrico, artificial o algo peor, diseñado. 3 días después del vuelo, Beltrán recibió una visita. 2 hombres en trajes oscuros, con credenciales de una agencia gubernamental que Beltrán no reconoció. No lo amenazaron. Fueron educados. Le explicaron que su investigación interfería con un proyecto de seguridad nacional clasificado. Le ofrecieron compensación económica por cesar su trabajo. Beltrán rechazó el dinero, pero aceptó detenerse. Años después, en una entrevista anónima, admitió que tenía miedo, no por él, sino por su familia. «Hay cosas que es mejor no saber», dijo, «y hay lugares donde es mejor no mirar demasiado cerca». Pero los datos que Beltrán recopiló antes de detenerse no desaparecieron. Circulan en foros especializados, en comunidades de investigadores independientes, y plantean preguntas que nadie puede responder. ¿Qué hay en esa cavidad esférica? ¿Por qué genera microterremotos tan regulares? ¿Y qué relación tiene con las distorsiones temporales reportadas en el túnel directamente encima de ella? Un geólogo retirado, que trabajó en la región durante los años 80, ofreció una teoría no oficial. Según él, durante la construcción del túnel, los trabajadores reportaron un fenómeno extraño. Las rocas extraídas pesaban menos de lo esperado, no mucho menos. Solo un 3-4% menos que las proyecciones basadas en la densidad estándar de roca sedimentaria. Ese margen de error es pequeño, pero consistente, como si la gravedad local fuera ligeramente más débil, o como si el tiempo fluyera ligeramente más rápido, alterando las mediciones de masa. El geólogo nunca publicó esta teoría, pero la compartió en privado con colegas de confianza. Uno de ellos era físico teórico y sugirió algo inquietante. Si hay una distorsión temporal activa, podría estar asociada con una masa extremadamente densa en el subsuelo. Algo así como una singularidad de baja intensidad. No un agujero negro, pero sí una anomalía gravitacional capaz de curvar el espacio-tiempo local. Eso explicaría tanto las discrepancias temporales como los microterremotos regulares. El objeto, o lo que sea, estaría vibrando, liberando energía en pulsos constantes. ¿Podría ser natural? Técnicamente sí. Podría ser un depósito extremadamente denso de un mineral desconocido. Pero la regularidad matemática de los efectos sugiere otra cosa. Sugiere control, sugiere diseño, sugiere que alguien o algo colocó esa masa ahí con un propósito. En 2019, un grupo de aficionados a la exploración urbana intentó entrar al túnel.
Documentaron todo en video. Rompieron el sello norte con equipo de corte industrial, filmaron el proceso, entraron con linternas y cámaras. El video muestra los primeros 50 metros del túnel, las paredes con las marcas verticales, el eco extraño, la temperatura que baja inexplicablemente, y luego, a los 3 minutos de grabación, las cámaras comienzan a fallar. No se apagan, simplemente dejan de grabar el presente. Las imágenes muestran el interior del túnel, pero vacío, sin los exploradores, como si las cámaras estuvieran grabando unos segundos en el pasado o en el futuro. Los exploradores salieron del túnel después de lo que ellos calculan fueron 20 minutos, pero cuando revisaron las grabaciones había 7 horas de material, 7 horas de túnel vacío, 7 horas de silencio, y en el minuto 4:37 de la grabación algo aparece, una sombra, no proyectada por ninguna fuente de luz visible, moviéndose de forma independiente, acercándose a la cámara, y luego la grabación se corta. El video fue subido a YouTube. Alcanzó 200.000 visualizaciones en 3 días. Luego fue eliminado por violación de términos de servicio. Los exploradores intentaron subirlo nuevamente. Fue eliminado en menos de 1 hora. Intentaron en otras plataformas, siempre el mismo resultado. Eventualmente dejaron de intentarlo. Uno de ellos, en un foro privado, admitió que recibió mensajes extraños después de la expedición. Mensajes sin remitente claro, advirtiéndole que no volviera, que no compartiera más material, que olvidara lo que vio. ¿Qué vio exactamente? En el foro solo escribió: la sombra no era sombra, era ausencia, como si algo hubiera borrado parte de la realidad, y se movía con intención. Existe un detalle final que merece atención. En los registros hospitalarios de la región hay un aumento estadísticamente significativo de casos de desorientación temporal entre personas que viven en un radio de 10 kilómetros del túnel. No es dramático, solo un 8% más que el promedio nacional, pero es constante desde los años 60. La gente reporta perder horas sin recordar qué hicieron, o recordar eventos que nadie más recuerda, o encontrar objetos personales en lugares donde juran no haberlos dejado. Los médicos locales lo atribuyen a estrés, a cansancio, a factores ambientales vagos. Pero hay un médico retirado, el doctor Saúl Mendoza, que trabajó en la clínica del pueblo más cercano durante 30 años. En una entrevista privada grabada en 2015, poco antes de morir, dijo algo escalofriante. Atendí a docenas de pacientes con esos síntomas. Todos vivían cerca del túnel. Todos describían la misma sensación. Sentir que el tiempo se deslizaba, como si estuvieran flotando entre segundos. Les hacía análisis completos, siempre sanos, pero sus relojes biológicos no coincidían con sus edades reales. Algunos envejecían demasiado rápido, otros demasiado lento, como si el túnel estuviera filtrando algo, como si estuviera contaminando el tiempo mismo. El doctor Mendoza guardó sus registros médicos. Están archivados en algún lugar de Durango. Nadie ha intentado acceder a ellos, o si alguien lo intentó, no lo hizo público. Lo que más perturba del túnel de Durango no es lo que sabemos, es lo que sugieren los vacíos en la información. Cada dato verificado conduce a un espacio en blanco donde debería haber documentación. Cada testimonio creíble termina con silencio impuesto, y cada intento de investigación seria choca contra muros invisibles pero sólidos. En 2021, un grupo de documentalistas independientes obtuvo financiamiento para producir una serie sobre anomalías geográficas en México. El túnel de Durango era el episodio central. Consiguieron entrevistas con ex trabajadores, recopilaron archivos históricos, localizaron testigos dispuestos a hablar. La producción avanzó durante 6 meses. 2 semanas antes del lanzamiento programado, los inversionistas retiraron el financiamiento sin explicación. El proyecto fue cancelado.
Los documentalistas intentaron continuar de forma independiente, pero enfrentaron problemas técnicos inexplicables. Material perdido, servidores caídos, equipos dañados. Eventualmente, abandonaron. Uno de los productores, en una publicación de blog que fue eliminada horas después, escribió: "No creo en conspiraciones, pero esto no fue mala suerte, fue sabotaje sistemático. Alguien no quiere que esta historia salga a la luz. Hay una razón por la que el túnel permanece sellado, y no es seguridad estructural. Los informes técnicos de los años 80 confirman que la estructura es sólida. No hay riesgo de colapso, no hay peligro de deslizamientos. La razón oficial es falsa. La razón real nunca ha sido declarada públicamente, pero puede inferirse de los patrones de comportamiento institucional. Alguien en algún nivel de gobierno sabe exactamente qué hay ahí, sabe qué causa las distorsiones temporales, sabe qué genera los microterremotos, sabe qué es la cavidad esférica bajo el túnel, y ha decidido que esa información no puede ser pública, no por pánico, no por seguridad nacional en el sentido tradicional, sino porque la sola existencia de ese lugar desafía demasiadas certezas fundamentales sobre cómo funciona la realidad. En 2023, un hacker consiguió acceso temporal a bases de datos gubernamentales clasificadas. No buscaba el túnel específicamente, buscaba información sobre proyectos de infraestructura cancelados. Pero encontró algo, un archivo etiquetado como DUR 58. Protocolo continuo. El archivo estaba encriptado con niveles de seguridad que el hacker no pudo romper, pero la metadata era reveladora. El archivo se actualiza cada 73 días, exactamente la frecuencia de los microterremotos. Alguien está monitoreando el túnel, alguien está registrando datos, y esos datos son clasificados con el nivel más alto de secreto disponible en el sistema. ¿Qué contienen esos registros? Lecturas de sensores, observaciones visuales, experimentos. El hacker intentó acceder varias veces más. En su último intento, recibió un mensaje en pantalla: acceso denegado. Su actividad ha sido registrada. Horas después, su computadora fue remotamente desactivada. Nunca volvió a intentarlo. Existe una teoría entre investigadores independientes, una teoría que no tiene prueba definitiva, pero que encaja con todos los datos disponibles. La teoría es esta: el túnel no fue construido sobre una anomalía. La anomalía fue creada durante la construcción. Algo que encontraron mientras excavaban, algo que despertaron, algo que ahora no pueden apagar. El objeto metálico que el ingeniero retirado mencionó, el que vibraba, el que desapareció de los registros. ¿Y si ese objeto era un dispositivo, no humano, no moderno, antiguo, enterrado por razones que no comprendemos? Y cuando lo removieron, activaron algo que alteró localmente las leyes de la física, algo que convirtió ese túnel en un punto donde el tiempo no fluye linealmente. Eso explicaría por qué el gobierno lo selló tan rápidamente, por qué vigilan pero no intervienen, por qué permiten que el lugar exista pero impiden que se investigue. No saben cómo revertirlo, no saben cómo controlarlo, solo pueden contenerlo, mantenerlo aislado y esperar que no empeore. Pero está empeorando. Los testimonios de desorientación temporal en la región aumentan año con año. El radio de efecto se expande lentamente. En 1970, los casos se concentraban en un radio de 5 kilómetros. En 2000, el radio era de 8 kilómetros. En 2020, de 10 kilómetros. La expansión es casi imperceptible, pero constante, como si el fenómeno se estuviera fortaleciendo. Como si se estuviera alimentando de algo. ¿De qué podría alimentarse una anomalía temporal? Tal vez del tiempo mismo. Tal vez cada persona que pasa cerca dona, sin saberlo, pequeñas fracciones de su tiempo biológico. Segundos aquí, minutos allá,
acumulados a lo largo de décadas, suficiente para que la anomalía crezca, suficiente para que se vuelva más activa, más visible, más imposible de ignorar. Hay quienes creen que eventualmente el túnel se abrirá, no porque alguien rompa el sello, sino porque la anomalía lo hará desde dentro, porque lo que sea que está ahí necesita expandirse, y cuando eso suceda, cuando la contención falle, las distorsiones temporales no se limitarán a un radio de 10 kilómetros, se extenderán, y nadie sabe hasta dónde. Un anciano que vivió toda su vida cerca del túnel, un hombre de apellido Carranza que murió en 2022, dejó un testimonio grabado para su familia. En él describe algo que vio de niño. En 1965, vio al ejército llegar al túnel. Vio cómo llevaban equipo extraño, no militar estándar. Vio cómo sellaron todo el área y vio, a través de binoculares desde una colina lejana, cómo algo brillaba dentro del túnel antes de que lo cerraran. Una luz azul, pulsante, como un corazón luminoso. Carranza nunca habló públicamente de eso, solo en su grabación final, y en ella dice: «No sé qué era esa luz, pero sé que todavía está ahí, y sé que late más rápido cada año, como si estuviera contando algo, como si estuviera esperando el momento correcto». El túnel de Durango sigue sellado, sigue clasificado, sigue siendo un espacio en blanco en los mapas oficiales. Pero cada 73 días, la Tierra tiembla levemente. Cada año, más gente en la región pierde fragmentos de tiempo. Cada década el misterio se profundiza. Y nadie, absolutamente nadie con autoridad real, ofrece respuestas. Porque las respuestas implicarían admitir algo que las instituciones no pueden admitir: que hay lugares en este mundo donde las leyes que creemos absolutas simplemente no aplican, donde el tiempo es maleable, donde la realidad es negociable y donde algo, enterrado hace mucho, mucho tiempo, sigue despierto, sigue activo, sigue esperando. Las preguntas permanecen. ¿Qué es realmente el túnel? ¿Qué hay en la cavidad esférica bajo él? ¿Qué era el objeto que vibraba? ¿Y qué sucederá cuando la anomalía finalmente crezca más allá de la capacidad de contenerla? Nadie lo sabe, o nadie que lo sepa está dispuesto a decirlo. Y mientras tanto el túnel sigue ahí, esperando, latiendo, contando.